Excelente, Sergio. Buscamos el antónimo, dice en términos de la palabra, Sergio. ¿Por qué? Porque la investigación no solo es diagnóstica. Si nos quedamos en lo negativo, la tesis puede ser un diagnóstico. El diagnóstico es presentarme donde el doctor que me diga qué tiene usted y yo le diga lo que me duele. Y ahí acaba. El diagnóstico es un conocimiento del estado de situación. Es poner el termómetro debajo de la lengua para medir los grados de temperatura. Pero después de hacer un buen diagnóstico, tiene que venir la solución tentativa. En la pregunta, yo ya no voy a hablar en un lenguaje negativo, voy a cambiar a un escenario de carácter positivo y es propositivo. Ahora el investigador lo que va a hacer es dar la vuelta a la tortilla y mostrar qué puede hacer él, cómo, qué, dónde, cuándo, de qué manera. Ahora, para formular la pregunta hay algunas condiciones gramaticales. Recuerdan que anoche yo le decía a Mario, ¿cuál es tu equipo internacional favorito? Y Mario me decía, el Real Madrid. Entonces habíamos dicho que sin importar que yo tome el solo uso del adverbio, ya le ubicaba a Mario en que se trataba de una pregunta que exigía una respuesta. Y es así que Mario, el equipo de su elección. Cuando formulamos la pregunta, hacemos uso de un adverbio, signos de interrogación. A ver, ¿quién se acuerda de esto? Entre la causa y el efecto tiene que aparecer algo. ¿Quién se acuerda qué? El conector. Qué belleza, Gladys, gracias. No sé quién más lo dijo, pero gracias, chicos. Un conector gramatical. Ejemplo de conectores. Para, ¿qué más? Con el objeto de. Excelente, Rocío. Para, con el objeto de, con la finalidad, a fin de, etc. Súper, ese es el repaso. ¿Qué corresponde ahora? Continuar donde nos hemos quedado. Pues bien, anoche hemos visto ya el primer ejemplo y estábamos en un... Las pymes en Bolivia no tienen un buen acercamiento al mercado por el escaso uso que hacen del comercio electrónico. Por favor, en pocos minutos terminen el ejercicio. Tenemos que primero, repasar esto más. Para formular una pregunta es clave que el creador tenga una oración bien redactada con las tres partes que la conforman, causa, efecto y entorno, y después formula la pregunta cuestionando a la causa, interpelando a la causa. ¿Por qué tengo que trabajar en la causa? Porque si logro cambiar la causa, consecuentemente se va a cambiar el efecto. Si yo digo que los que se están muriendo, falta de respiradores, entonces tengo que resolver el por qué. Si dice por falta de respiradores, entonces pondré cómo invertir, cómo conseguir presupuesto para comprar respiradores a objeto de usar la vida de los pacientes de COVID en los hospitales de tercer nivel de la ciudad de La Paz. Listo. Entonces el investigador tiene que trabajar interpelando a la causa, cuestionando a la causa. Y luego de la causa diré a objeto de, para, con el fin. Y ven ustedes, habíamos dicho que el entorno es una suerte de comodín. Lo puedo ubicar al medio o al final. Al principio nunca. Al medio o al final. ¿Por qué nunca al principio? Porque al principio siempre la causa. Esa es la que se interpela. Bien, entonces, por favor, tómense un par de minutos más para terminar este ejercicio, que de hecho ya lo hemos empezado a trabajar anoche. Ya tendríamos que tenerlo casi listo. ¿Hay alguien que ayer lo habría anotado? Voy a enseguida compartir la pantalla del Word y los que ya tengan me avisan para irlo punteando en el Zoom y que yo pueda copiar sus respuestas. Si hay alguno ya ha utilizado el verbo implementar, vamos a ver por qué tengo más de una opción.
Y luego ha puesto las pymes al medio. De pronto encontrar la pregunta tenía sentido si su entorno estaba al medio. Y como lo negativo era que no tienen un buen acercamiento al mercado, ha cambiado en positivo y pone para tener un buen acercamiento al mercado. Entonces, su efecto de ser negativo lo ha convertido en un efecto positivo. Muy bien esa pregunta. La siguiente, ¿de qué manera efectuar un amplio uso del comercio electrónico? Lo mismo, lo negativo, este par de investigadores ha cambiado en positivo, un amplio uso del comercio electrónico sería hasta aquí. Al igual que el anterior, han puesto las pymes al medio, les parece que suena mejor, que permitan otra vez un buen acercamiento al mercado. Otra vez tenemos un escenario positivo. Fíjense, aquí el conector era para. Aquí el conector es que permita. Vamos al siguiente. ¿Cómo incrementar el acceso al comercio electrónico de las pymes en Bolivia con el fin de mejorar su acercamiento al mercado? Han usado el conector con el fin. Aquí es incrementar el verbo. Es importante pensar en el verbo porque luego vamos a ver algo. El acceso al comercio electrónico. Aquí, como decía, escaso uso, le hemos puesto acceso al comercio electrónico y lo que se busca es mejorar su acercamiento al mercado. Genial. Y la última, ¿cómo lograr? Aquí el verbo es lograr un eficiente uso del comercio electrónico. Para es el conector, al igual que el primer grupo, y consolidar un buen acercamiento al mercado. Este sería el efecto. Vamos a intentar ir hilando fino en cada una de estas. Me agrada que en un segundo ejercicio ya tengan la idea. Pareciera que no necesitan practicar más. Vamos a hacer por lo menos uno o dos más, pero no hay un solo error. Ahora, toda pregunta siempre va a ser perfectible. ¿Qué es perfectible? Usar la palabra más adecuada. Empezaremos ahora a hilar fino, dado que ustedes ya lo han hecho bien. No necesito detenerme en causa de tu entorno, sino más bien ir viendo cuál sería el verbo más adecuado. En el primer caso dice implementar, en el segundo efectuar un amplio uso, en el tercero incrementar y en el último lograr un eficiente uso. ¿Con cuál de los cuales quedarían y por qué? ¿Quién se anima? Alguien que tal vez no haya mandado su pregunta, pero que me ayude a ponderar cuál sería mejor. El fundamento lo tienen que encontrar en el enunciado. A ver, les hago una pregunta para que nos orientemos más. Las pymes en Bolivia, según el enunciado, ¿no hacen uso del comercio electrónico o hacen un uso muy reducido, muy pobre, muy limitado? Es un uso muy reducido. Eso, Sergio. Fíjense que no es lo mismo decir implementar el uso frecuente, efectuar un amplio uso, incrementar el acceso. No sé si es así. Tal vez ahí incrementar debiera ser solamente el uso, porque no sabemos si es porque no tienen acceso o es porque no tienen recursos o es porque no tienen el hábito. Y al final, ¿cómo lograr un eficiente uso? Entonces ya puedo ir hilando más fino y ver cuál sería el más adecuado. Pero con certeza que la idea la tienen bastante clara, porque nadie ha hablado de
cómo hacer que usen el comercio electrónico, sino estamos hablando de, en el primer caso, uso frecuente, un amplio uso. Aquí tal vez la palabra acceso no estaría muy bien utilizada, podríamos tal vez poner para incrementar el uso directamente, para ser además fieles a lo que dice el enunciado, y en la última también dice eficiente uso. Súper, haremos un ejercicio más, por favor. Quisiera que sigamos practicando, porque en la medida en que practiquemos vamos a consolidar un poco mejor estos resultados. A ver, este ejemplo dice: la ausencia de la firma digital como medio de seguridad electrónica vulnera la idea del cliente financiero en las transacciones de los servicios bancarios. Lo mismo, hay que identificar cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es el entorno y formular la pregunta de investigación. A ver si identificas a simple vista una diferencia sustancial entre los dos primeros ejemplos y este. A ver. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir al primero. Ya. Aquí estamos. Vamos, Gladys, ¿dónde estaba la causa? Estaba al final. Ya. Y ahora está al inicio. Eso, fíjate aquí también la causa estaba al final, pero ahora Sí. estamos trabajando con un enunciado diferente. ¿Cómo es ahora, querida Gladys? Sí, está al inicio. Ahora. Luego tenemos el entorno y al final, o el efecto, y al final es el entorno. Fíjense cómo podemos redactar un enunciado de diferentes maneras. El enunciado tiene que tener como condición la claridad de transmitir una idea que refleje un problema. Esa es la clave. Ustedes ya decidirán si se quieren quedar con enunciado, sería algo como lo que tenemos al frente. Afirmar algo, y ahí perfecto es formulando un problema, pero lo están haciendo de manera afirmativa. Y si lo hacen de manera interrogativa, van a buscar un escenario más bien de corte propositivo, reflejando lo negativo en positivo. Bien, entonces, mi enunciado decía: la ausencia de la firma digital como medio de seguridad electrónica vulnera la identidad del cliente financiero en las transacciones de los servicios bancarios. Ahora, yo les voy a contextualizar un poquito. ¿Dónde tendría que estar implementada la firma digital? Dice ausencia, ¿dónde tendría que estar la firma digital? ¿Dónde se les ocurre que podría implementarse una firma digital? ¿De medios electrónicos? En medios electrónicos, pero ¿cómo establecemos que necesariamente a partir de ahora, de aquí en adelante, se debe implementar la firma digital? ¿Qué tendría que ser eso? En los servicios bancarios tendría que estar implementada la firma digital. O sea, sería para las transacciones de servicios bancarios, pero ¿dónde? ¿En un qué? ¿O en una qué? En una normativa, tal vez. Eso, Pami. Bien, Pamela, en una normativa. Entonces, cuando dice la ausencia de la firma digital, está mostrando lo que se denomina como vacío jurídico. Nos está diciendo, ojo, que no hay una ley que diga que se puede usar firma digital como medio de seguridad electrónica. Listo. Entonces, ¿qué dice? Hay un vacío. Y por ende se está, consecuentemente, dice, vulnerando la identidad del cliente financiero en las transacciones bancarias. ¿Cuál es la primera opción que tenemos? ¿Cuál es la mejor forma de implementar la firma digital como medio de seguridad electrónica en los servicios bancarios para
proteger la identidad del cliente financiero, aquí yo haría un pequeño ajuste. En lugar de cuál es, no se olviden que el es la realidad. En cambio, ¿qué pasa si yo digo cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la mejor forma? Ya estoy en un escenario de posibilidad que me aproxima a la propuesta. Lo demás está excelente. ¿Cómo lograr establecer la existencia de la firma digital como medio de seguridad electrónica para amparar la identidad del cliente financiero en las transacciones de los servicios bancarios? Ahora, aquí no está mal, pero lograr establecer la existencia se puede cambiar por una sola palabra. La palabra podría ser implementar. ¿Cómo implementar la firma digital como medio de seguridad electrónica para amparar la identidad del cliente? Entonces, lograr establecer la existencia como que sea muy largo cuando podría decirlo con menos palabras. El lenguaje científico siempre limita su vocabulario, las veces que puede utilizar menor cantidad de términos, va a optar siempre por aquel. La siguiente opción dice, ¿de qué manera implementar? Ahí está la palabra han usado. ¿De qué manera implementar la firma digital como medio de seguridad electrónica que permita resguardar la identidad del cliente financiero en las transacciones de los servicios bancarios? Fíjense, aquí el conector de enlace es que permita. En los dos anteriores era para. Y finalmente la última dice, no es la penúltima, ¿cómo implementar, muy semejante a lo que hemos visto en el segundo ejercicio, cómo implementar la firma digital como medio de seguridad electrónica? Le está faltando un conector, ¿no? Está faltando un para o con el fin de proteger la identidad del cliente financiero en los servicios bancarios. Y la última dice, ¿mediante qué mecanismos se debería implementar la firma digital como medio de seguridad electrónica en las transacciones de los servicios bancarios para evitar vulnerar la identidad del cliente financiero? Está bien. Ahora, solo como sugerencia, limiten el uso de condicionantes y de tiempo futuro. Mejor si ponemos solamente mediante qué mecanismo se debe en vez de debería. Un vicio de construcción textual cuando formulamos la pregunta es se deberá, se podrá, es mejor se debe, se tiene, se puede, o el condicionante debería, tendría, podría. ¿Por qué? ¿Por qué recomienda no usar esto? Porque a momento de formular la hipótesis es una respuesta con fuerza categórica. Y si la hipótesis va a contener las mismas categorías conceptuales que la pregunta, nos va a poner en un plano dubitativo. Se podría, se debería, y la hipótesis tiene que tener fuerza categórica. Tiene que decir se debe, se puede. Aún para rechazar la hipótesis, tengo que afirmar o negar algo de forma contundente. Por ende, desde la pregunta vamos a evitar los condicionantes del tiempo futuro. Les pregunto, ¿consideran que ya saben esto o quisieran hacer un ejercicio más? Teníamos el entorno al principio, los hoteles de 5 estrellas y las pymes en Bolivia. En el tercer ejercicio teníamos el entorno al final. Y ahora, ¿quién me dice dónde está el entorno? En el centro. Al centro, Gladys, gracias. La Gladys está pilas ubicando los lugares. Genial, Gladys. Fíjense, ahora el entorno se ha localizado al medio. Lo que quiero, y por eso he tratado de diagramar ejemplos diferentes, es que se den cuenta que en el enunciado lo que tengo que tener es una idea clara. Ahora, obviamente, ustedes en
en su formulación del problema no van a ser las figuritas geométricas, pero va a decir de corrido una oración. Y fíjense que no es muy extensa. Si eso ustedes lo pasarían en un procesador de texto Arial número 11, subtítulo, ¿cómo es? Interlineado 1.5, no les toma más de 3 líneas, entre 2 a 3 líneas. Siempre es esa la extensión de una formulación del problema. La falta, o puedo decir falta directamente de acceso a fuentes de financiamiento de las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz restringe la integración a los mercados. Por favor, conviertan este enunciado en pregunta. Otra vez les digo, si han utilizado hace un momento de manera o el cómo, ahora pongan qué, porque puedo decir, por ejemplo, cómo implementar la firma digital, o puedo decir qué mecanismo jurídico puede permitir la implementación de la firma digital, o puedo decir cuál debe ser el contenido de la norma que implemente la firma digital, o sea, con cuál, con cómo, dónde, etcétera, etcétera, o dónde implementar la firma digital a objeto de evitar la vulneración de la identidad del cliente financiero en las transacciones bancarias. Entonces también tengo la posibilidad de usar un adverbio diferente. Jueguen un poco. No importa si nos equivocamos. El proceso de aprendizaje es así, es prueba y error. Entonces jueguen ahora, sin temor. Cambien de adverbio. Y me encantaría ver de las personas que todavía no han anotado su pregunta. Los que todavía no han participado, quisiera que lo hagan, por favor. La idea era
resolver la falta de acceso a fuentes de financiamiento de las microempresas del sector textil que está restringiendo la integración a los mercados. Entonces, la primera opción que nos presenta René dice, ¿cuál es el mecanismo financiero que viabilice el acceso de fuentes de financiamiento de las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz para lograr integración de los mercados? ¿Hay algo que se puede mejorar en eso? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién me la corrige, por favor? ¿Qué palabra podemos ajustar aquí? Es una pequeña imprecisión que hemos visto en el anterior ejercicio. Fabiola, ¿no es la falta de una normativa como dijeron en el anterior? No necesariamente, porque dice falta de acceso a fuentes de financiamiento y eso no lo vas a resolver con una ley. La idea es que las microempresas tengan, digamos, líneas de crédito, pero no sé, pienso o alguna otra forma de financiamiento. Pero aquí en la redacción, de hecho está bien lo que ha puesto René, pero es una palabrita, Juan Carlos, una palabrita que podemos mejorar aquí. Añadir una palabrita. ¿Milton? ¿Cuál es el mejor mecanismo, tal vez? En vez de es, ¿cuál debe ser? ¿O cuál puede ser? ¿Cuál puede ser el mecanismo financiero que viabilice el acceso? En lugar de ello le pondría a, porque ya tienes 3 Ds por delante, a fuentes de financiamiento de las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz para lograr integración en mercados. Muy bien, buena opción. ¿Qué nos dice Shirley? Vamos a llevarla arriba para que no se nos borre la idea del enunciado. Dice, ¿qué instrumento normativo facilita? Aquí faltaría el puede facilitar. La Shirley ha razonado también desde un marco normativo. Dice, ¿qué instrumento normativo puede facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para coadyuvar a la integración abierta de mercados de microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz? Muy bien, también esa pequeña precisión de la palabra. A ver, vamos a copiarla de la PAME ahora adelante. ¿Cuál es la mejor forma para que las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz obtengan el acceso a las fuentes de financiamiento que permitan alcanzar la integración a los estados? Aquí hay un elemento que podría ser erróneo. Ayúdenme a darnos cuenta dónde está el error aquí en esta pregunta. ¿Mejor? No. Es una palabrita que solemos dar con rojo. ¿Perdón? La forma. A ver, el para. ¿Qué conector tiene? ¿Tiene el para? Fíjense. ¿Ese es su conector gramatical o no? ¿O es otro el conector gramatical? Es otro. ¿Cuál es, René? Obtengan. No, yo veo conector gramatical. Obtengan no está haciendo el rol de conector gramatical. Licenciada, tal vez que permitan. Es hablando, que permita. Aquí, no me acuerdo si era la PAME, cualquier, no importa el nombre.
han puesto 2 conectores gramaticales. La mejor forma para que las microempresas que permita. Entonces esto, a lo largo de mi tesis, me podría generar confusión. Quiero que piensen primero la causa. La causa es falta de acceso a las fuentes de financiamiento. Pero lo que confunde un poco es que en el enunciado está al medio el entorno. A partir de eso yo puedo decir, ¿cómo lograr que las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz accedan a fuentes de financiamiento para integrarse a los mercados, para propiciar su integración a los mercados, para mejorar su integración a los mercados? Pero la primera parte puedo poner casi adelante las microempresas. Digo, cómo mejorar el acceso a fuentes de financiamiento de las microempresas, cómo lograr que las microempresas del sector textil accedan a fuentes de financiamiento. Pero este sería un error y si me confundiría. Si lo que quiero es que las microempresas obtengan el acceso de fuentes de financiamiento, o lo que quiero es alcanzar la integración de los mercados. Después del para, está su conector, es el fin último que ustedes buscan. Y aquí, si lo que yo busco es o lo que busco es alcanzar la integración de los mercados. Entonces, la idea es que a través de acceso a las fuentes de financiamiento se logre la integración a los mercados. Pero este para me está generando un poco de ruido. ¿Se nota, amigos? ¿Estamos conscientes del error que tenemos aquí? ¿Se pueden dar cuenta de esto? Pame, creo que era tuyo este, sí. Pamelita, ¿se entiende? Sí, es mío, pero no, Fabiola, por favor, si puedes repetir. Claro que sí. A ver, primero, trabajemos juntas. Dime de estos tres Pame, abrí tu micrófono. Vamos a hacer el ejercicio juntas para que te quede bastante claro. Ya, ¿cuál de los tres, Pame, es la causa? ¿Falta de las micro o restringe? La falta de acceso. Excelente. Efecto. Restringe la integración a los Muy mercados. bien. Genial. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Formular una pregunta interpelando a la causa, cuestionando la causa. Dice falta de acceso. Como hay falta de acceso, lo que yo quiero es que haya acceso. Lo contrario a falta es implementar, es conseguir, es lograr. Vamos a suponer que usamos cómo lograr. ¿Cómo lograr qué sería, Pam? ¿Cómo lograr el acceso a fuentes de financiamiento? Muy bien. ¿Cómo lograr el acceso a fuentes de financiamiento? ¿Quiénes? De las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz. De las microempresas textiles le voy a poner para estos fines de La Paz, así rapidito para acabar la idea. Y ahora tenemos que poner el para. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer todo ese acceso de fuentes? ¿Para qué? Para alcanzar o favorecer la integración de los mercados. Favorecer, me encanta. Favorecer la integración a los mercados. Fíjate, la has construido tú solita y tienes un solo conector.
¿Cómo lograr el acceso a fuentes de financiamiento? Las microempresas textiles de La Paz para favorecer la integración a los mercados. Esa es la idea. Pero aquí, en la redacción que has hecho previamente, decía, ¿cuál es la mejor forma para que las microempresas del sector textil de La Paz obtengan el acceso de las fuentes que permitan? Fíjate que que permitan, podemos usar sinónimos. A ver, tú dame un sinónimo de otro conector que no sea para. Aquí abajo en la oración que acabamos de construir, 2 juntas. En lugar de para, ¿cuál otro podríamos usar? Que permita. Ya, genial, que permitan. Otro más. Yo les he dictado unos 3. Para que permita que logre, que... Ya. Que luego les he dicho que podía ser a fin de, podía ser a objeto de. Cualquiera de estos te funciona la idea. ¿Cómo lograr el acceso a fuentes de financiamiento de las microempresas textiles de La Paz a objeto de favorecer la integración a los mercados? Entonces, vamos a cambiar la que tú has trabajado. En lugar de que permitan, vamos a usar otro sinónimo y vamos a usar el sinónimo para. ¿Qué pasa ahora? Fíjate. Dice, ¿cuál es la mejor forma para que las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz obtengan el acceso a las fuentes de financiamiento para alcanzar integración a los mercados? Tienes 2 paras, tienes 2 conectores y por ende, no sé si lo que quieres, la máxima de un investigador, tu techo, lo último que buscas, siempre viene después del para. Toda tu investigación se trata, has hecho 80 páginas para favorecer la integración a los mercados de los microempresarios textiles. Para eso has hecho toda la tesis. Pero ¿qué pasa en la primera idea que tú has formulado? Que no sabemos o era para alcanzar su integración a los mercados, porque tenías 2 paras. ¿Se entiende, Pame? Sí, te entiendo. Súper. Gracias. Entonces, la idea es que nos ordenemos, así como lo hemos hecho ahora, causa, efecto, entorno, un solo conector gramatical, cualquier sinónimo de los que aquí la PAME nos ha dictado, para que permita, que logre, que cualquier conector, pero que estamos en la idea. La última, la de Rocío, la vamos a cortar y pegar arriba para que esté al ladito de nuestro enunciado. Rocío dice, ¿con qué mecanismos se facilita el acceso a fuentes de financiamiento de las microempresas del sector textil de la ciudad de La Paz con el objeto de mejorar la integración a los mercados? Está bien, querida Rocío, pero aquí ponle, se puede facilitar. Pensá que todavía no se facilita. Por eso es que tú vas a hacer la tesis, porque queremos un deber ser. ¿Con qué mecanismos se puede facilitar el acceso a fuentes? Lo demás es excelente. Súper, ¿se ha entendido? Tenemos que mejorar, sacar nuestras dudas, como la PAME me dice, a ver, Fabiola, no estoy cachando la idea, explícame de nuevo, y listo, le explico otra vez. Pero este es el momento en el que podemos pulir. Después ya no va a haber, porque ya de alguna manera van a estar solos, digamos, a la suerte de que el tutor los acompaña o no, pero ya es un trabajo un poco más en solitario la elaboración. Por eso me gustaría que ahora vayamos puliendo nuestras dudas. ¿Qué toca ahora? Vamos a avanzar un cortito, porque de hecho no está terminada la fase de la pregunta, aunque ustedes digan, pero ya podemos hacer, Fabiola, sin error, o sea, ¿de qué estás hablando?
pero lo que yo quiero es terminar de pulir lo último de nuestra pregunta, porque ayer hablábamos algo. Yo les decía, la pregunta es la base para toda la investigación. Una pregunta bien hecha, pero que fluya todos los otros elementos de la tesis. Pero una pregunta que arrastra alguna carencia, como la primera que habíamos revisado de las chicas, y le decía, tienes causa y entorno, pero no hay efecto. Era una pregunta, digamos, una noción, no era pregunta, formulación de problema que se la notaba incompleta. Entonces, el investigador, ¿qué requiere? Evaluar su problema. ¿Qué es hacer una evaluación? Evaluar quiere decir dar valor. Yo tengo que validar mi pregunta o mi enunciado, no importa como ustedes quieran presentarlo. Y darle valor va a implicar ponderar algunos requisitos que tiene que tener, ya sea pregunta o ya sea enunciado. ¿Y cuáles son estos requisitos que debiera cumplir todo problema de investigación? El primero es claridad y concreción. Cuando un esto vamos a puntos. Cuando hay pregunta ambigua, da lugar a diferentes interpretaciones. Y eso no me siente como para que cualquier lector, a la sola lectura de la pregunta, se dé cuenta de lo que quiere el autor investigar. ¿Y esto por qué, amigo? Lo primero que se lee en una tesis, cuando nos entregan el documento como revisores, yo suelo preguntar en los cursos de los talleres de tesis, ¿qué crees que es lo primero que va a leer tu tribunal? Algunos dicen el título, otros dicen la introducción, no falta quien dice ni dedicatoria, no. Quien sepa revisar una tesis, y de hecho la mayoría de los profesores viven siempre revisando porque son tribunales, el punto de partida de una tesis es la pregunta. Esa es la carta de presentación y no está en la primera hoja. Pensé que tenemos páginas, habíamos visto que son preliminares, inclusive va a haber una introducción, situación problemática proyectada, más o menos en la hoja número 4, recién tengo. ¿Perdón? Hola, disculpa, Fabiola, no sé si es mi internet, pero escucho entrecortado. No sé si los compañeros... Concreta la pregunta, porque este es nuestro punto de partida. La claridad se refleja en que a la primera lectura de la pregunta se tiene que entender. Ojo que les estoy diciendo a la primera lectura. Si yo quiero leer la pregunta por segunda, por tercera o por cuarta vez, o acudo a lo que se llama una muletilla para comprender, que podría ser la justificación o la introducción, quiere decir que la pregunta no es clara. ¿Qué es la concreción? A veces erróneamente pensamos que lo concreto es sinónimo de lo breve. A ver, sé concreto no quiere decir sé breve. A veces requiero, para ser más concreto, utilizar mayor cantidad de términos. Habíamos dicho que una pregunta va a tener en promedio 2 o 3 líneas, pero puede que en algún tema se requiere especifiquito más y en otros no tanto, pero debe ser clara y concreta. Ojo que yo voy a revisar con ustedes. Primero vamos a hacer un ejercicio para el que le he pedido a Andrea que les pase una hojita, lo vamos a trabajar en aula. Y segundo, ese va a ser el primer filtro. Segundo filtro voy a hacer yo para que pulamos mejor nuestra pregunta de tal forma que quede senaquina, así la tuti nuestra pregunta y que nadie se confunda. Bien. Segundo requisito, relación de variables. En una pregunta tiene que haber una dicotomía. Ustedes
ya han debido ver lo que es una variable, que se trata de una categoría que se infiere de la hipótesis, pero las variables aparecen desde la pregunta. En la pregunta ya están las variables, aunque no las identifiquemos todavía como tales. ¿Por qué? Porque en la pregunta hablamos de dos elementos, causa y efecto. Esos dos van a volver a aparecer en la hipótesis y después vamos a inferir variables de esa hipótesis. Pero va en torno a los mismos términos. Entonces, si no tenemos dicotomía causa-efecto, algo está mal en nuestro enunciado o bien pregunta. Tercer requisito, trascendencia científica. Este es de fondo. Nuestro tema de investigación tiene que estar vinculado al área disciplinar de la maestría en finanzas y gerencia financiera. Mientras hacíamos los ejercicios, por ejemplo, a la PAM le he dicho, ¿cuál es su formación? Y me dice contaduría pública. Pueden haber en el grupo economistas, administradores, auditores, contadores públicos. Es más o menos el área de interés de esta maestría. Y mi tema tiene que tener trascendencia científica. Yo no puedo hacer una investigación sobre un manual para medidas de seguridad en el contagio del COVID. Yo no puedo generar un anteproyecto de ley para generar el tipo penal del grooming. No, yo tengo que trabajar en torno a lo que es finanzas y tiene que tener trascendencia en el ámbito de la ciencia a la cual pertenece. Requisito, utilidad social. Si yo les preguntaría en este momento, ¿para qué van a hacer la tesis? Alguno me dirá, para graduarnos de másters, obvio. Sí, ese es un fin inmediato, pero es un poco egoísta. La tesis tiene un fin más sublime, superior. Hacemos la tesis para beneficiar a algún sector de la sociedad. Hay un grupo humano que se vería favorecido en caso de implementarse nuestra tesis. Pueden ser pymes, pueden ser los empresarios, puede ser la sociedad civil, puede ser el personal de salud, puede ser los recursos humanos de una empresa, no importa quiénes, pero la tesis apunta a una utilidad social. Estos 4 requisitos, claridad y concreción, relación de variables, trascendencia científica y utilidad social, los 4, se valora por un tercero externo, quiere decir se valida. En cambio, el último se llama adecuación personal y este es intuito persona, es de cada uno. Es mirarme al espejo y decir, ¿por qué yo como Pamela he elegido este tema? ¿Por qué yo como Cristian quiero trabajar en esto? ¿Por qué yo como Nilton tengo interés en esta temática? ¿Por qué? El investigador encuentra un vínculo de interés con una motivación intrínseca. Esa razón de ser no lo puede ver nadie. Eso cada uno va a ponderar. Y amigos, aunque fuera el último y pareciera que no sirve, yo lo considero más importante, que ustedes elijan el tema desde su postura, desde su motivación, desde su interés, y no por obligación, sino por gusto. Ojalá el tema estuviera vinculado a su área de expertise, a su área laboral, o a veces inclusive tenemos una tesis en la maestría con base en nuestra tesis de pregrado, o con el módulo que mejor nota nos hemos sacado porque le entendíamos todo a ese docente, o porque yo estoy trabajando en laboratorios Vago y tengo mucha experiencia en esto y sobre eso mismo quiero hacer investigación, etcétera. La adecuación personal es de cada uno. A partir de eso, vamos a ahora trabajar con una boletita, un cuestionario que Andrea les ha pasado en su grupo. Antes, todos tenemos... Fabiola, tenía una consulta antes de que pasemos a este punto. Lo que pasa es que con el licenciado Lexi habíamos visto una técnica
para poder, en la que hemos llevado justamente causa-efecto. Ya. Pero viene también ahí el problema, ¿no? Nos habíamos graficado nosotros a través del árbol problemas, a través de la espina de pez, en el cual teníamos 3 elementos, ¿ya? Los elementos eran justamente las causas, al medio se encontraba el problema como tal, y encima se encontraban los efectos, ¿ya? Y en estos diagramas hemos ido identificando las variables. Según lo que usted nos indica, aquí solamente vemos la causa y el efecto, ¿no es cierto? Entonces, eso tal vez nos atrae de una cierta confusión, ¿no? Ya. Sí, mira, Nilton, hay diferentes metodologías para formular un problema. Mi intención era un poco reforzar, porque al ver de 2 de las chicas al principio vi que la idea era inconclusa y la idea mía era mejorar una metodología para que encuentren una pregunta completa. Ahora, esta forma de encarar cómo hacer una pregunta difiere a la metodología que han visto con Lacey. Necesariamente, cuando nosotros ya formulamos una pregunta, podemos, además del enunciado que hemos visto ahora, y fíjate que vamos a volver a alguno de nuestros ejercicios para explicar este detalle. Vamos a suponer este ejercicio. La pregunta dice, ¿con qué mecanismo se puede facilitar? Iremos antes de la pregunta, nos iremos directamente al enunciado. Hay falta de acceso a fuentes de financiamiento. Esa era la causa. La causa es una forma de decir que hay 3 componentes en una pregunta. Si quieres, no le llames causa. Le vamos a llamar 3 componentes. El componente 1, hay una falta de acceso a fuentes de financiamiento, lo cual genera un segundo componente que es una integración restringida a los mercados. Un primero y un segundo, nada más, porque el entorno es más que el espacio donde dialogan esos componentes. Pero yo podría preguntarme, ¿cuál es la causa de la falta de acceso a las fuentes de financiamiento por los microempresarios del sector textil? Y fíjate que puedo encontrar la causa de la causa. De alguna manera, esa es la metodología que subyace o está por detrás de lo que habrían visto con el profesor Lacey. Por cuando él refiere la causa y aparte el problema, está viendo la causa de la causa, pero en un problema en sí mismo, el problema ya tiene razón de ser. El problema tiene una causa per se. Y además de esto, yo puedo encontrar, ¿y por qué se da esto? Vamos a suponer que hoy día alguno de ustedes me dice, no sé, he perdido mi celular en la calle. Ya es un problema. Y ahora me está generando la posibilidad de que entren a mi banca móvil y alguien haga una transacción financiera. Porque no tenía bloqueo. Digamos, listo, entonces ya hay un problema, pero yo podría tratar de indicar en la causa de ese problema y ver la razón de ser, por qué has perdido, porque estás descuidado, porque estás con mucho estrés, porque tienes un familiar delicado y has estado correteando entre el trabajo y el hospital, porque tu cartera está rota, porque el bolsillo del pantalón está descosido. Puedo encontrar la causa de la causa. Y a esa causa hace referencia la esencia de nuestro problema. No sé si con eso te ayuda un poco más, Nilton, o tal vez te estoy confundiendo más de lo que podría generar una metodología distinta. No, está bien, más bien me ayuda su aclaración, ¿no? Porque evidentemente Lexi nos ha enseñado algunas otras cosas adicionales que por supuesto nos facilita, digamos, el poder formular objetivos
generales, específicos. O sea, hay varias cosas que también nos han explicado, ¿no? Que nos va a servir, evidentemente. Sí, y de hecho, mira, es altamente probable que cuando formulemos los objetivos, no vamos a hablar exactamente el mismo lenguaje con el profesor. ¿Y esto por qué? La metodología, yo suelo decir, son los caminos que conducen a Roma. ¿Cuántos caminos te conducen a Roma? Pues hay muchos caminos que te llevan a Roma. Fíjense, yo estoy en este momento delante de mi escritorio. Tengo por lo menos 30 libros de metodología. Si ustedes me dicen, ¿cuál recomiendas? Hay 2 que me gustan. Pero en físico tengo alrededor de 32 libros impresos. En digital tengo más de 50 libros digitales de investigación cuantitativa, cualitativa y autores que he ido investigando, estudiando. Y ojo que son de metodología especializada de mi área de formación, que no es la economía. Libros genéricos, digamos, como base los hay. Pero ¿a dónde estoy yendo? A que el abanico de autores, de personas que van escribiendo sobre la metodología son muchas. Las formas de encarar y de hacer las cosas también son diversas. No es la mejor idea pasar los talleres con 2 profesores diferentes. No es la mejor idea. Lo he afirmado desde el primer día. Le he dicho varias veces al rector que siempre yo parto de que si comienzan con un profesor, es mejor que se le dé continuidad mismo. Precisamente por esto, porque podríamos usar una metodología de enseñanza y también el haber adoptado, porque el profesor enseña de acuerdo a lo que a él le resulta más fácil y como él cree que es más lógico. Yo les comparto lo que para mí resulta más lógico y cómo creo que pueden acceder de una manera, digamos, rápida a un problema, pero puede hacer ruido con saberes previos. Yo quisiera que, así como acaba de decir Milton, hemos recibido otras herramientas también que nos ayudan y ahora tenemos una visión un tanto más integral, que tratemos de verlo en sentido positivo, este quiebre de un profesor al otro, pero si hay algo que los confunde y me digan, mira, yo prefiero hacerlo de esta manera, está perfecto. Lo que yo quiero es que la idea o enunciado o pregunta, como quieran formularlo, esté completa. Porque si lo dejamos así, medio cojo, vamos a arrastrar eso a lo largo de la tesis. Nada más eso. Pero después, sí, mi lógica para redactar objetivos también difiere de Lexin. Esto lo he identificado el día que me he reunido con él y me ha dicho ya hemos formulado los objetivos según las variables. Yo no trabajo objetivos según variables, es más, siempre lo he encontrado impreciso ese criterio. Y claro, él puede tener sus argumentos y tengo aparte una fundamentación de cuál es la mejor lógica para encarar los objetivos. Vamos a tratar de que esto, cuando lleguemos allá, sea confuso para ustedes y sobre todo, tal vez yo revisar lo que ya tienen hecho y con base en esto simplemente ir haciendo ajustes o mejoras al propio producto que tiene cada uno para que no sea confuso. Eso es lo que menos quiero es que los perjudicados sean ustedes. Lo que quiero es que más bien les represente digamos, el abanico de profesores una ventaja y no un óbice en su formación. Pero te agradezco mucho, Nilton, por hacérmelo notar para que de alguna manera o bien te precise o bien yo más bien adecúe mi metodología a lo que ustedes ya habrían visto. Bien, ahora vamos a continuar, por favor, con este último punto, que es evaluar nuestras preguntas de investigación. Y para eso, Andrea les ha pasado una hojita, y en la hojita hay una parte que tiene un encabezado. A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la misma hojita que tienen ustedes. Se llama cuestionario para guiar la evaluación. No sé si están conectados desde un celular o desde la computadora. Hay un poquito de dificultad si estamos desde el celular, que no es lo mismo que si estamos desde nuestra computadora. De todas maneras, igualmente podemos hacerlo.
¿Cuál es el ejercicio que vamos a llevar adelante? Donde está el encabezado, y fíjense un ratito la pantalla, yo voy a pinchar 2 veces y he ingresado a ese encabezado. Aquí dice formulación de la pregunta, pero puede ser formulación del enunciado, indistintamente. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con Nilton. Él va a ser mi par por ahora. Es una suposición. Entonces, yo como Fabiola formulo aquí mi enunciado. Puedo decir, digamos, la falta de genera y luego digo dónde, y ahí cierro la idea. Cuando ya he escrito mi enunciado, no importa si lo han hecho conmigo, si lo han hecho con Lexi, si lo han hecho solos, no importa. Terminan de escribir el enunciado, yo he terminado yo como Fabiola mi enunciado y guardo el archivo con mi nombre y le paso por WhatsApp a Nilton. A su vez, Nilton hace lo mismo, escribe su enunciado o digamos que él quiere hacerlo como pregunta, le pone signos de interrogación y me dice de qué manera y y me pasa su pregunta con el nombre de archivo que dice Nilton. ¿Qué tengo que hacer ahora? He recibido la pregunta de Nilton y voy a calificar su pregunta. Y al leer la pregunta digo, al leer la pregunta, entre paréntesis de Nilton, ¿se entiende aquello que se quiere investigar o pueden surgir algunas dudas? No basta con decir sí o no, tengo que fundamentar. Luego, siguiendo otra vez la metodología que acabamos de ver, de la pregunta de Nilton, yo voy a ver si esta tiene causa, efecto y entorno y la voy a escribir al interior de esta casilla, en cada uno. Ahora, si les resulta incómodo escribir aquí, lo pueden hacer en una hoja aparte, no hay problema. Después, considera que esta investigación puede aportar conocimiento novedoso, sí, no y por qué. ¿Cuál investigación? La de Nilton que estoy calificando. Y finalmente, ¿qué necesidades pueden ser satisfechas con el desarrollo de la investigación y a quiénes beneficiaría de manera directa o indirecta? Y respondo. Termino, guardo el archivo y le devuelvo a Nilton como una forma de evaluar, valorar, ponderar lo que él tiene. ¿Qué espero con este ejercicio? Que la respuesta que nos dé nuestro compañero nos ayude a pulir nuestra idea. Suele llamarse esto la revisión del par ciego en preguntas de investigación, que también es importante. Y cuando estamos en una clase presencial lo hacemos realmente como par ciego porque cada quien escribe en una hojita en fisco que yo les llevo ya impresas y después bajamos las hojitas y a cada uno le toca alguna hoja sin saber de quién es y la revisa. Les voy a pedir que en este ejercicio que hagan no conversen internamente, porque ¿qué pasa si yo estoy trabajando con Nilton y le digo, viejo, no entiendo lo que quieres hacer, a ver, explícame? Y él me dice, a ver, espera, te voy a indicar de qué se trata mi tema. Si empieza a explicar, se ha pasado de subtítulo y ya no estoy valorando la pregunta de investigación, sino su justificación. Y la idea del ejercicio es valorar la pregunta o el enunciado, pero voy a valorar su problema. No voy a valorar ni su introducción, ni su justificación, situación problemática. Voy a ponderar solo su pregunta. Por eso es necesario que ustedes solamente intercambien su enunciado o pregunta y luego no hay diálogo hasta acabar. Esto yo no lo voy a ver, no les voy a decir, a ver, revisaré que te lo había hecho la Andrea, si está bien o está mal. No, esto lo van a ver ustedes. La idea es que la herramienta nos sirva. Ahora, ojo, si yo creo que el trabajo que ha dado Nilton, su pregunta, no está bien, puedo inclusive hasta sugerir alguna mejora. Una vez que ustedes tengan este resultado, digamos que Nilton ha trabajado, en lugar de trabajar conmigo, con René,
Después, Milton va a mejorar su pregunta. La intención es que mejore, que la herramienta le sirva para, o a lo mejor alguien le dice, sabes viejo, está excelente, todo se entiende, se enaquina, no hay nada que cambiar. Igualmente, yo voy a hacer el segundo filtro de sus trabajos. El primero es un par ciego y el segundo voy a ser yo. Bueno, no es ciego porque ustedes saben con quién han intercambiado. Pero luego yo a su tiempo también de cada uno su enunciado o pregunta de investigación. ¿Se entiende la consigna? Sí. Súper. Entonces, por favor, somos número par, son 20 ustedes, alcanzamos a formar 12 pares, aunque creo que alguien está con 2 dispositivos, no sé. Si alguien quedaría chulita, lo pone en el grupo aquí en el Zoom o en su mismo grupo interno y se puede hacer también un intercambio, o sea, entre 3 personas, rotar los trabajos para que nadie quede chula. Debe darse como un filtro previo a llegar al desarrollo ya de una investigación. Una primera mirada crítica la vamos a tener por algún colega y después van a tener una mirada crítica desde el enfoque metodológico para que yo les sugiera eventualmente si hay necesidad de mejorar ya sea el enunciado o la pregunta. Permítanse entre ustedes también sugerirle al autor de la hojita si amerita el caso alguna mejora al final de la página. Bien, quedemos aquí amigos. El día